años de Kant, eh, en compañía o en alianza con el grupo SPEC, Seminario Permanente de Estudios Kantianos de México, a la, representado por Johan Mayorga, ex estudiante también de filosofía del departamento, de la maestría. Mm, y en alianza con el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional, a través de los canales que estaban mencionando, el canal de YouTube del Departamento de Filosofía y del mismo grupo SPEC. Será un gusto entonces estar con ustedes este rato en torno de Kant. En esta ocasión tendremos el tema de Kant frente al humanismo, frente al posthumanismo, a cargo de la profesora Diana Muñoz, que vale la pena en esta situación darle una bienvenida que no será la solemne bienvenida que amerita cuando se posesione, pero sí es ya la persona que ganó el concurso profesoral en el departamento, eh, y es un gusto presentarla en este grupo y en este tema, porque de alguna manera es un tema pensado para ella, ¿sí? Más que para Kant, para ella. Y eh, la profesora Diana Muñoz es estudiante egresada del Departamento de Filosofía del pregrado, egresada de la maestría y doctora en filosofía por la Universidad París 8 de la Sorbona. No sé si todavía se presenta así, pero me imagino que vale, sí, Sorbona París 8. La profesora Diana es temáticamente, digamos, especialista en filosofía francesa, de ahí sus estudios en Francia, pero también en hermenéutica y en temas de estética. Y sus temas, digamos, de interés actualmente son digamos, muy contemporáneos, temas ambientales, temas animalistas y temas del humanismo y sus derivados y contradictores como posthumanismo, transhumanismo y la valoración filosófica que ameritan estos temas y las confrontaciones que ello genere. De ahí que detectamos, digamos, la posibilidad de dar unas pinceladas sobre cómo se confrontaría el posthumanismo, que ella maneja también, con eh, la filosofía un poco ya, sin considerarla todavía pieza de museo, pero ya después de 200 y pico de años, la filosofía de Kant, de la cual de alguna manera se nutre con, altamente con dosis de humanismo, en algún sentido, digamos. Entonces tendremos a partir de ella, de esta, digamos, de esta exposición, esperamos unas guías, digamos, para esa confrontación. La profesora Diana también tiene su buen, digamos, repertorio de publicaciones, libros eh, publicados y numerosos artículos, junto con contribuciones en libros colectivos que también ella ha editado. En temas, básicamente, tengo en mente temas del humanismo, el poshumanismo, pero también de la filosofía de la técnica, que es otro tema, digamos, que debo mencionar que es de su predilección. No siendo más y esperando que el tiempo digamos, nos colme, eh, quisiera, sí, porque sé que a las 6:30 debemos haber terminado, pero creo que estamos comenzando muy en punto y entonces tendría ya unos 40 minutos o lo que necesite Diana tranquilamente y después vendrán las preguntas según la edición que hagan de esas preguntas los responsables y también probablemente tengamos preguntas en vivo por el lado de los participantes en Zoom. Entonces, Diana tiene la palabra y será un gusto oírla.
Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes a todas y a todos que están aquí presentes a través de Zoom y del canal de YouTube. Realmente para mí también es un gran honor, un gusto estar esta tarde aquí participando de este ciclo de conferencias en conmemoración de los 300 años de Immanuel Kant. Como ya lo señaló el profesor Gonzalo, pues se me invitó para dar, como él bien lo ha dicho, unas pistas generales de lo que podría ser esa, diríamos, confrontación o eventualmente diálogo entre la filosofía kantiana y el posthumanismo. Entonces voy a tratar en lo posible de cumplir esa misión que me ha sido encomendada y espero que al final tengamos entonces tiempo para alguna discusión, conversación al respecto. Con el fin de más o menos manejar bien el tiempo, voy a servirme de una presentación de PowerPoint a tiempo que voy a ir leyendo un texto. Entonces, ustedes, por favor, me confirmarán si se ve mi pantalla. Muy claro. Perfecto. Bien, entonces el tema general, desde luego ya lo conocen, Kant y el posthumanismo. Eh, He dividido la presentación en tres puntos generales. Una introducción muy rápida, tratando de hacer una suerte de recorderis de lo que retenemos en general de lo que es ese proyecto ilustrado kantiano. En un segundo momento, abordar la idea de posthumanismo, que como verán no es algo en principio tan evidente. Y finalmente, trazar un horizonte posible de esa Dime. confrontación o de ese diálogo que podríamos En filosofía establecer existe los 300 años acá. entre el posthumanismo y la ilustración. Voy a leer esta primera parte. Pocas divisas en la historia de la filosofía han conocido tan grande fortuna como la célebre fórmula sapere aude, aquel llamado a pensar por nosotros mismos que hoy, cuando conmemoramos 300 años del natalicio del filósofo de Königsberg, vuelve a ser entonado como una suerte de himno por los admiradores del pensador alemán. Bien sabemos que con este lema resumía Kant el espíritu de su época, la Ilustración. Es una exhortación a tener el coraje, dice él, de crecer y prescindir de la tutela de las múltiples autoridades religiosas, educativas, familiares, sociales que ahogan nuestra independencia, como condición para alcanzar la auténtica mayoría de edad. En esto, afirma Kant, reside lo que significa llevar una vida verdaderamente adulta como individuos. En efecto, la Ilustración se identifica de manera general con una visión exaltada de la racionalidad humana, con la creencia en nuestra capacidad para automejorarnos como individuos y como sociedad. En suma, expresa la creencia en el progreso humano. Kant defendía acérrimamente el derecho y más aún el deber de los individuos a moldear su destino, en lugar de obedecer ciegamente el dictado de otros, de las costumbres o de la tradición. A la Ilustración se la ha reconocido, pues, como el origen intelectual de todas las formas de universalismo, del reconocimiento de la unidad del género humano y de los derechos humanos universales. Quien menciona el nombre de Kant no puede entonces sino asociarlo al ambicioso proyecto ilustrado de la modernidad. Pero ¿tiene la Ilustración la fuerza necesaria para guiarnos todavía a los ciudadanos del siglo XXI? Hoy, cuando ante tantas transformaciones radicales parece que se impone la adopción de un paradigma de pensamiento muy distinto, un paradigma que muchos llaman posthumanista. Esta presentación está encaminada a esbozar o a dar esas pinceladas sobre la posible relación entre posthumanismo e ilustración, aquella por la que aboga Kant.
Entonces, básicamente he recordado, como decía, algunas ideas centrales de este proyecto, de este ideal ilustrado, una servirse de la propia razón, una capacidad para tomar distancia crítica de las tradiciones, de las autoridades impuestas, una búsqueda de la propia autonomía, una creencia en el universalismo de la razón humana y desde luego lo que podríamos llamar una fe en el progreso humano. ¿Qué es el posthumanismo? Aunque el término posthumanismo, de aparición relativamente reciente, circula de manera cada vez más amplia en los ámbitos académicos, lo cierto es que no es tarea fácil identificar con precisión el significado del mismo. De algún modo, adolece de la misma suerte confusa que pesa sobre el otro término que está en su raíz, humanismo. El autor francés Dominique Janicot, en su libro La condición humana, señala con acierto cuán borrosa ha sido la utilización de este último vocablo y por lo mismo cuán fácilmente se ha prestado para ser empleado por posturas teóricas muy diversas, que sin embargo se presentan todas como humanistas. Esto es, posturas que se dicen comprometidas con el florecimiento del ser humano, aunque las maneras específicas en las que cada una entiende o persigue dicho florecimiento difieran profundamente entre ellas. Janicot escribe lo siguiente, esta es una cita: en el sentido más general, el término humanismo corresponde a toda teoría o doctrina que toma a la persona humana y su florecimiento como un fin. Confrontados con esta definición y su tradición, ¿no sería una reacción propia del sentido común ver el humanismo como algo patentemente obvio? ¿Cómo puede uno no ser humanista? De hecho, debe anotarse que en el siglo XX casi cualquier escuela de pensamiento, fuera materialista o espiritualista, se reclamó humanista. Incluso los estalinistas y los nazis se declararon humanistas. Este aparente consenso solo consiguió devaluar el término de humanismo, que con mucha frecuencia se volvió una etiqueta sin un contenido o una coherencia real, convirtiéndose casi en un cliché. Hasta ahí la cita de Janicot. Así pues, el humanismo ha admitido numerosas y paradójicas comprensiones a lo largo de la historia del pensamiento. No es igual el florecimiento humano que promueve el humanismo clásico mediante el estudio de los textos antiguos y el cultivo de una vida letrada, que el florecimiento que persigue el humanismo liberal moderno, al querer asegurar con instituciones democráticas y sociedades abiertas el goce de libertades civiles y económicas debidas a los individuos. No es igual al florecimiento prometido por el humanismo cristiano, al creyente que gracias a su devoción por el prójimo encuentra el camino de florecimiento hacia la trascendencia de Dios. O en fin, un humanismo de corte socialista que concibe el florecimiento del ser humano solo en medio de una sociedad donde reine la mayor igualdad económica y material. Desde luego, las diferencias entre estas formas de humanismo se juegan en lo que cada una entiende por ese ser humano, al que todas, sin embargo, ponen en el centro de sus afanes. Algo similar ocurre con la expresión nueva de posthumanismo, cuya significación, como decíamos, se hace difícil de discernir con claridad en medio de los múltiples usos que hacen de él distintos autores, sea para referirse a sus propios trabajos o a los trabajos de otros. Al respecto, Marc Hunady apunta en su libro El tiempo del posthumanismo lo siguiente, comillas: cabe preguntarse si el post del posthumanismo designa a la posthumanidad, es decir, la superación biológica de la especie humana hacia seres de naturaleza diferente, o si se designa
o sí designa el posthumanismo, es decir, la superación de cierto ideal de cultura letrada hacia un intervencionismo tecnológico que reemplace tendencialmente la perfectibilidad del espíritu por la manipulación directa de su base material, los genes, el cuerpo o el cerebro. Después de todo, señala Hunyadi, en un sentido general, el término posthumanismo puede designar, desde el punto de vista lingüístico, los dos significados indistintamente. Incluso podría decirse que la distinción nunca del todo clara entre transhumanismo y posthumanismo coincide con esta distinción. Hasta ahí la cita. Como se ve, no es infrecuente encontrar asimilado el posthumanismo con el llamado transhumanismo. Ese proyecto que promete tomar la evolución de la especie humana en sus propias manos para, tecnologías mediante, corregir y superar lo que en su arrogante opinión la madre naturaleza habría dejado a medias en nuestros imperfectos organismos biológicos. De ahí que los transhumanistas imaginen el futuro advenimiento de un posthumano, es decir, un ser modificado de manera radical, con seguridad genéticamente distinto del actual sapiens, para el cual ya no aplicarían ninguna de las limitaciones propias de los seres humanos hasta ahora conocidos, puesto que estos nuevos superhumanos habrán sido aumentados por medio de implantes, prótesis e ingeniería genética de punta, entre otras, volviéndose siempre, según el delirio de grandeza transhumanista, inmunes a las enfermedades, el envejecimiento y hasta la muerte. Pero, ¿es este un auténtico posthumanismo? En realidad, como señalan Gilbert Autois, Carey Wolf, Rossi Braidotti y otros más, este proyecto tecnoeufórico del transhumanismo está lejos de suponer un quiebre real con el humanismo. Se trata más bien de su continuación bajo otro ropaje, mucho más jactancioso, esto es, un humanismo todavía más radical. En la medida en que se conserva aquí la idea de un ser humano que, en virtud de su inacabamiento esencial y más aún de su perfectibilidad ilimitada, rasgo en el que residiría su carácter único, está destinado a producirse a sí mismo, es decir, a darse libremente la forma que quiera según las técnicas a su disposición para este fin, ya sea la escritura, la educación o la biotecnología, por ejemplo. El transhumanismo, como cualquier antropotécnica, sigue la senda hacia el mismo ideal de autoproducción defendido por el humanismo en sus diversas vertientes. El ideal de un hombre que se fabrica a sí mismo, que tiene su destino en sus manos, en últimas que se define a partir de su poder para autoconstituirse. El transhumanismo es, pues, un ultra o un hiperhumanismo, también, como lo llama Carey Wolf, un posthumanismo humanista. De suerte que si el prefijo post en la palabra posthumanismo ha de señalar, como cabría esperar, la introducción de una verdadera ruptura o una discontinuidad radical con el humanismo, no es en la versión transhumanista en donde esa supuesta superación del humanismo encuentra su expresión. El posthumanismo al que preferimos aquí otorgar ese título se caracteriza, por el contrario, porque desconfía de la pretensión humanista de erigir al ser humano en artífice absoluto de sí mismo. Toma distancia del proyecto conquistador de aquel que pretende moldear por su propia mano su humanidad, a partir únicamente de sí, de su razón, así como de las potentes técnicas derivadas de aquella. De hecho, el posthumanismo, entendido en este punto más como una actitud que como una doctrina, desconfía del ideal según el cual llegar a ser propiamente humano exige dominar y, en últimas, superar la propia condición natural o animal, así como trascender cualquier otro condicionamiento de orden material. En una tonalidad menos exaltada y quizás mucho más modesta que la del humanismo, el posthumanismo subraya precisamente
la condición dependiente y derivada del ser humano respecto de otros, particularmente no humanos. Afirma con fuerza su irrenunciable finitud. Más aún, no define al ser humano primariamente por su poder, por ejemplo, por su poder para razonar, por su poder para hablar, por su poder para actuar, sino más bien por su no poder poder, una expresión que tomo prestada de Derrida y que muy bien podríamos hacer equivaler a vulnerabilidad. En este sentido, el posthumanismo se aparta de una visión más bien prometeica del ser humano, que bajo su pretendida superioridad reclama su poder para autoconstituirse, autofundamentarse y autodefinirse en contra de toda forma de dependencia respecto de otros, en especial de no humanos, por cuyo vínculo llega sin embargo a ser. Más aún, reivindica la pertenencia insoslayable del ser humano a un mar de relaciones que, por decirlo así, lo constituyen y lo determinan más allá de sí mismo y de sus capacidades. En otras palabras, un posthumanismo que consigue romper realmente con el humanismo ha de romper con una concepción del ser humano que se define a partir de sus pretendidas facultades excepcionales, gesto que le ha llevado a atribuirse un modo de ser aparte y sobre todo inconmensurable al del resto de entidades a las que relega a la condición de meramente naturales. El posthumanismo implica, por lo tanto, una concepción radicalmente nueva del ser humano. Esta conceptualización renuncia, como decíamos, a situar al ser humano por encima de otras formas de vida, restándole toda legitimidad al dominio ejercido sobre estas últimas en razón de una supuesta superioridad suya. El rechazo es a la idea de que el ser humano es un ente excepcional, lo que no implica, hay que decirlo, negar sus diferencias, y se enfoca menos en sus capacidades o en su agencia para enfatizar su, como decíamos, vulnerabilidad, es decir, su estar expuesto y constituido en relación con otros. En suma, lo descentra por completo. Como postura filosófica, el posthumanismo toma distancia de modos de concebir al ser humano como un agente individual, autónomo, para dar paso a una comprensión nueva del ser humano como producto de un ensamblaje, de una red vital en la que coevoluciona con otras formas de vida, imbricado en relaciones a la vez naturales, culturales y tecnológicas. Por lo mismo, los estudios animales, las humanidades ambientales, los estudios de discapacidad, entre otros campos de estudios disciplinarios o interdisciplinarios que han surgido recientemente, contribuyen a esa redefinición posthumanista de la idea de ser humano, al desmontar cada una las jerarquías entre humano y animal, humano y naturaleza, humano y máquina, etc. Así pues, si deseamos destacar un rasgo principal de los discursos posthumanistas, este sería el cuestionamiento a la tesis de la excepcionalidad humana. Esta tesis sostiene que el modo de ser del ser humano es irreductible al modo de ser de los demás entes naturales, es decir, que el ser humano, en cuanto propiamente tal, es un ser que no pertenece, sino secundariamente a la naturaleza. Más aún, es un ser antinatura. Esto implica que las características que han sido esgrimidas como aquellas que definen la diferencia antropológica, tales como razón, lenguaje, cultura, técnica, espiritualidad, han sido al mismo tiempo concebidas como las características que lo separan de la naturaleza y lo ponen por encima de ésta. De lo anterior, se sigue que el posthumanismo toma distancia, mejor aún busca desmantelar el dualismo ontológico ser humano-naturaleza. Este dualismo no implica simplemente hacer una repartición de la realidad en dos ámbitos definidos como opuestos el uno al otro, sino que al definir el uno como negación del otro,
se instaura una clara jerarquía que lleva a uno de los dos términos del dualismo a ocupar un lugar de superioridad y de dominio sobre el otro. En palabras de la filósofa española Marta Tafalla, lo siguiente, cito: el dualismo no es más que antropocentrismo. Toda la realidad queda clasificada con un único criterio: lo humano y lo no humano. El ser humano se instaura en el centro con identidad fundamental y define todo aquello que no es el mismo por oposición, relegándolo a un nivel subordinado. Hasta ahí la cita de Tafalla en La filosofía ante la crisis ecológica. Ahora bien, los dualismos en contra de los cuales se planta el posthumanismo, humano-animal, mente-cuerpo, espíritu-materia, orgánico-artificial, razón-emoción, salvaje-civilizado, entre otros más, se desprenden a fin de cuentas de esta matriz antropocéntrica. En tales dualismos se expresa el antropocentrismo que anida en el corazón de todas las propuestas humanistas conocidas, pues estas son usualmente concebidas como el trabajo casi escultórico que el ser humano debe realizar para darse progresivamente su forma propiamente humana y por ende hacer florecer su humanidad, lo que requiere la superación progresiva de su dimensión animal, corporal, sensible, emocional, es decir, el dominio de esa parte suya considerada inferior. Por esta razón no es inadecuado señalar cierto talante posthumanista en quienes, sin reclamarse explícitamente como tales, señalan con dedo acusador al antropocentrismo. Lo consideran la fuente más profunda de la que emana la explotación a la que nuestra especie ha sometido a otras formas de vida, así como de la dominación que ciertos grupos humanos han hecho históricamente de otros, al ubicar a estos cerca del escalón inferior de la jerarquía, es decir, al concebirlos más atados a la naturaleza, al cuerpo, a las emociones, a la animalidad o al estado salvaje. Por cuenta de este insidioso antropocentrismo, disculpen, por cuenta de este insidioso antropocentrismo se habría reducido el valor de las demás formas de vida a un mero valor instrumental, arrogándose el ser humano, en cambio, un valor absoluto o intrínseco, en virtud del cual posee derechos y demás prerrogativas. Este desprecio, así como la falta de curiosidad para salir al encuentro de aquellos a quienes se define a priori como entes naturales y por lo mismo como ontológicamente menos acabados que los humanos, es una expresión de la violencia a la que conducen el antropocentrismo y, según parece también, todo humanismo que lo contenga. Pero probablemente no será suficiente con definir el posthumanismo solamente por su posición crítica frente al antropocentrismo. Es indispensable, además, evitar que esta crítica continúe manteniendo en algún sentido no solo el antropocentrismo, sino sobre todo el modo de pensar que produce el antropocentrismo, a saber, un modo de pensar binario y oposicional que finalmente opera con base en una lógica dialéctica, que a partir de definir una identidad pasa enseguida a deslindarla de lo diferente de ella, de un otro cuya identidad es definida por negatividad. De modo que pensar en clave posthumanista no pasa únicamente por derrocar al ser humano de su lugar de centro, sino que supone pensar sin recurso a ninguna idea de centro o de identidad, por lo tanto, lejos de afirmar la identidad humana como centro. Frente al afán humanista de definir al ser humano, asignándole un estatuto propio y exclusivo, y de convertirlo en la medida o norma de todo, el posthumanismo se desprende de esta obsesión y se emplea más bien en desarrollar un pensamiento que se mueve en la indistinción, la continuidad, la hibridación incluso, entre los que eran vistos como polos opuestos ya establecidos y que ahora pierden su identidad. Hasta aquí entonces esta segunda parte que, si acaso los he perdido en el camino, resumo así. ¿Qué es posthumanismo? Es difícil definirlo.
sobre todo por la confusión frecuente que hay entre este término y el de transhumanismo. Transhumanismo, por su parte, se podría ver como una prolongación y una radicalización del humanismo, entendiendo por esto ese proyecto según el cual el ser humano tiene esa prerrogativa de construirse, fabricarse a sí mismo a partir de sus propios y únicos recursos. El del posthumanismo introduce una ruptura o una discontinuidad radical con el humanismo, razón por la cual no cabría asemejar o asimilar posthumanismo a transhumanismo, que aquí sí se busca una ruptura. El posthumanismo aúna una crítica al antropocentrismo, aúna esa crítica a otra que ya se habría hecho desde la posmodernidad a un cierto sujeto autoconstituido, a una concepción de sujeto autoconstituido. Por lo cual el sujeto que aparece en el posthumanismo será, por el contrario, concebido a partir de rasgos muy distintos, de una condición de dependencia, de vulnerabilidad y de exposición a lo otro. Si queremos tomar en préstamo una expresión muy propia de Foucault, podríamos decir que se revela ser un sujeto más bien sujetado. Tercero, la ilustración en tiempos de posthumanismo. La nuestra es tristemente una época marcada por el cambio climático, una sexta extinción en curso, pérdida vertiginosa de biodiversidad en todos los rincones del planeta, contaminación de los suelos, océanos y atmósfera, en fin, por una grave crisis ecológica que despierta mucha ansiedad acerca de nuestro futuro como civilización y como especie. El origen de un tal cataclismo está en los seres humanos. No en todos, claro está, sino en aquellos que desde la modernidad occidentocéntrica han creído e impulsado sin freno cierta idea de progreso basada en la conquista y explotación de la naturaleza, reducida desde entonces a materia extensa e inerte y a un simple depósito de recursos por administrar. Pero la nueva sensibilidad que está emergiendo ante el impacto negativo de la acción humana en los ciclos de vida ha dado pie, como veíamos, a un intenso proceso filosófico del antropocentrismo. El grado de devastación ecológica provocada por este proyecto de modernización ha puesto de relieve para muchos el agotamiento de los relatos modernos de progreso. En contra de la aspiración a emanciparnos de la naturaleza, gracias a un desarrollo científico y tecnológico acelerado, habría llegado más bien el momento de repensar y más aún de reivindicar, como afirma Bruno Latour, nuestra condición terrestre. Todo indica entonces que una comprensión adecuada de nuestro presente reclama un paradigma de pensamiento capaz de reventar la burbuja del antropocentrismo. ¿Puede el pensamiento kantiano dialogar con este paradigma posthumanista naciente? ¿O es preciso reconocer que en cuanto representante de la Ilustración y por ende del pensamiento moderno se encuentra inevitablemente en las antípodas? Esto último parece ser el caso, a juzgar al menos por el papel de Kant en el ámbito de la ética animal. Aquí, la figura de Descartes suele ser la primera entre los modernos en despertar una gran antipatía en aquellos que abogan por reconocer estatuto moral a los animales. Su tesis del animal máquina, carente de conciencia, le vale constantes dardos de muchos teóricos animalistas que cuestionan la insensibilidad del filósofo francés. Pero es preciso reconocer que Kant no goza en este campo de una imagen mucho mejor. Esto es debido a la distinción que él traza en su ética entre personas y cosas. Aquellos que son fines en sí mismos, pues tienen dignidad, y los que en cambio son solo medios para aquellos. Distinción presente en una de las formulaciones de su famoso imperativo categórico. Dice esta:
Obra de tal modo que te relaciones con la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solo como un medio. Para Kant, solamente los seres humanos son personas, mientras que los animales quedan relegados a la condición de cosas, lo que les resta cualquier estatuto moral relevante y los condena a ser puestos en condición de servidumbre según los fines que les asignen los seres humanos. Es cierto que a diferencia de Descartes, Kant no niega la sensibilidad de los animales y será precisamente en parte en consideración a esto que él sí aboga por evitarles sufrimientos. No obstante, la razón para ello no reside en estricto sentido en que confiera a los animales dignidad alguna, por respeto a la cual reconociera un deber de nuestra parte abstenernos de dañarlos. Kant plantea la existencia de deberes indirectos frente a los animales. En tanto, los deberes que realmente tenemos solo pueden serlo frente a otros seres humanos y frente a nosotros mismos. Deberes directos ante nuestra propia humanidad. Para asumir deberes ante otros es preciso que éstos sean conscientes de sus derechos, que puedan entenderlos y eventualmente exigirlos. Así pues, si hay un deber de no maltratar a los animales, no es por consideración directa hacia ellos, sino para evitar dañar con tales comportamientos abusivos nuestro propio carácter moral y eventualmente llegar a trasladar ese daño a otros seres humanos, es decir, a las personas. Comportamientos que por esto mismo sí serían reprensibles para Kant. El antropocentrismo moral de Kant no podía quedar más al descubierto, así como también queda en evidencia el hecho de que la dignidad otorgada únicamente al ser humano descansa en una visión de éste centrada en el uso de la razón, de la que se priva por completo a los demás animales y a la que Kant asigna la función decisiva de elevarnos hacia principios morales universales, cuya obediencia voluntaria y respetuosa no puede estar contaminada por ninguna inclinación o afecto que restara moralidad a la acción. ¿No se advierte aquí la desconfianza típicamente humanista frente al poder de las emociones y con ello frente a una condición corporal que en cuanto fuente de nublamiento para la razón amenaza con comprometer su libertad? Si bien autores contemporáneos como Tom Regan, autor de En defensa de los derechos animales y representante del enfoque deontológico en el debate sobre los derechos animales, si bien él se sirve de la distinción kantiana entre persona y cosa para extender a algunos animales la condición de personas o de cuasi personas y hacerlos así merecedores de derechos, es preciso señalar que adopta la distinción kantiana, en cierto modo a expensas del propio Kant, en la medida en que tiene que apartarse de la idea de éste acerca de que solo el ser humano puede actuar con autonomía. Creo que sobre este tema en la programación, dentro de 8 días, habrá sin duda una conferencia mucho más amplia al respecto. Y no es que Regan confiera a los animales la capacidad de actuar moralmente, es decir, de actuar según máximas universalizables, en el mismo sentido en que corresponde a la autonomía humana, pero sí les reconoce cierta autonomía, lo que Regan llama autonomía de preferencia, en nombre de la cual reclama en una vena de inspiración kantiana que se les dé un trato digno como personas. Con todo, hemos de subrayar su necesario alejamiento de las posturas defendidas por Kant en relación con los animales para poder cobijarlos con unos derechos que los protejan. Esto solamente puede llevarnos a insistir en que a primera vista el pensamiento de Kant, por su antropocentrismo, su desconfianza frente al papel de las inclinaciones o de la sensibilidad en la acción moral, su confianza irrestricta en la razón como clave del progreso, no se presta fácilmente para ser tenido en cuenta o integrado en la construcción de este nuevo paradigma de pensamiento que llamamos posthumanismo y que, como ven, está encaminado en una dirección bastante distinta. Frente a la crisis ecológica, el proyecto moderno aparece prácticamente liquidado e indefendible, así como tampoco convence ya el ideal de progreso que lo animó y en el que,
como buen ilustrado, creyó Kant. Aunque la modernidad no tuvo como única fuente a la Ilustración, no hay duda de que aquella le debe mucho a este movimiento de los siglos XVIII y parte del XIX, de manera que la crisis de la modernidad afecta también la confianza en ciertos ideales de la Ilustración. Se ha apuntado, por ejemplo, que su pretendido universalismo se transformó en colonialismo y hasta en racismo, que la cara de barbarie que como su sombra acompaña a la razón ilustrada se hizo también evidente en los campos de exterminio. Ahora es la ciega indiferencia frente a los límites planetarios la que se le echa en cara a un ideal de progreso alimentado por los ideales de las luces. La postulación de un sujeto que se define por su autonomía y que desconoce o reniega a toda costa de la deuda vital, material y existencial que lo ata a las fuerzas físicas, biológicas, geológicas, así como históricas, culturales, tecnológicas que lo constituyen, un sujeto que se afirma a partir de su capacidad para enfriar su sensibilidad y adormecer su vulnerabilidad, un sujeto que lucha contra su corporalidad y que entiende su emancipación como una liberación de sus determinaciones mediante el uso vigilado de su razón, un sujeto ilustrado como el que Kant dibuja, es todo lo opuesto al sujeto sujetado que asume su radical dependencia. Menos que afirmar el hombre es el destino del hombre, fórmula que, según decía Foucault, resume el corazón del humanismo, en tiempos de crisis ecológica parece ganar terreno la idea de que la Tierra es el verdadero destino del hombre. Ahora bien, ¿no hay acaso lugar para algunas de las ideas de Kant en esta época posthumanista? Deben quedar completamente abandonadas en este momento de la historia en el que hemos cobrado conciencia de la necesidad de repensar lo que significa ser humano en medio de relaciones que lo vinculan al llamado mundo vivo o el mundo natural. ¿Deben quedar estas ideas completamente fuera de juego? La autora francesa Corinne Pelluchon, a quien por muchas de las razones arriba desarrolladas cabría aplicar el rótulo de posthumanista, no lo cree así. Ella propone la tarea de una nueva ilustración ante los desafíos del momento que vivimos. Al fin y al cabo, dice Pelluchon, las críticas a la ilustración provenientes de los estudios feministas que reprochan la creencia en la pretendida neutralidad del sujeto ilustrado en términos de género, las críticas de los estudios decoloniales por la pretensión de un universalismo y de un racionalismo que muchas veces esconde un eurocentrismo y un racismo. Estas, dice Pelluchon, son críticas que paradójicamente están infundidas de un espíritu ilustrado. ¿Qué tanto de las ideas o de los planteamientos de Kant pueden caracterizar esta nueva ilustración? En opinión de Pelluchon, no parece que sean ciertas tesis doctrinales suyas con las que se asocia el proyecto ilustrado, como tampoco su fe ciega en una razón movida hacia el progreso universal, lo que podría seguir vigente en el presente, pero sí un etos crítico. Ese mismo que Kant describiera en el famoso texto Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Como la audacia de pensar por nosotros mismos y de cuestionar dogmatismos heredados. Me pregunto entonces yo, ¿no se han revelado suficientemente el humanismo y el antropocentrismo como unos de tales dogmatismos, frente a los cuales hoy más que nunca es preciso tener el coraje de pensar? Responder a la exigencia del momento presente, actitud propia del etos ilustrado, no es lo que llevará finalmente a asumir un pensamiento más allá del humanismo, compatible con la vida en la tierra y no del todo exento del espíritu ilustrado. Así pues, resumo este último apartado. La crisis ecológica que vivimos pone en cuestión el ideal moderno de progreso, demanda un proceso al antropocentrismo y a la visión de ser humano arrancado y emancipado de la naturaleza.
La ética ambiental, la ética animal, los estudios feministas y decoloniales se suman hacia la crítica hecha a la ilustración y a esa idea central suya de un sujeto autónomo. Kant y la ilustración que él representa no parece compatible con el paradigma humanista, excepto si de su pensamiento retenemos ante todo, no digo que únicamente, pero probablemente ante todo, ese ethos crítico, centrado en estar a la altura del momento presente. Eso es pues lo que quería compartirles el día de hoy. Quedo pues a disposición para escuchar sus comentarios y preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, profesora Diana. Bueno, después de la exposición de la profesora Diana, pues digamos quisiéramos conocer si hay comentarios, si hay preguntas, principalmente de nuestros asistentes a Zoom, y revisamos si también hay comentarios o preguntas tanto en el canal del departamento como en el del Seminario Permanente de Estudios Kantianos en México. Eh, entonces, pues abriríamos esa ronda de preguntas y luego pues, cerraríamos con las preguntas del propio espacio. Entonces, en Zoom pueden levantar la manita. Si tal vez no tienen algún problema con levantar la manita en Zoom, pues pueden intervenir directamente. Discúlpame, Robert, también antes también de continuar con la sesión de preguntas, recuerdo también a los que están participando tanto en la sesión de Zoom como en las sesiones de YouTube, que las personas que contesten la encuesta o el formulario que ya está puesta en el chat, pueden tener su certificación de participación en estas charlas. Entonces ya el link ya está copiado en el chat del Zoom y pues las personas que estén interesadas y que hayan asistido también a la anterior o bueno, que esta sea la primera, también tienen la oportunidad si continúan también en las siguientes charlas. Eso era todo, Robert, gracias. Listo, perfecto. Entonces, pues nada, iniciaríamos tal vez con las inquietudes, comentarios, preguntas que podamos tener por Zoom. Sí, yo quiero, bueno, comenzar primero agradeciéndole mucho a la doctora Diana por su conferencia. Creo que fue muy clara y creo que nos dejó muchas preguntas y muchas inquietudes acerca de si debemos seguir siendo kantianos. Y yo, bueno, yo también, tal vez una pregunta que podría concretar también un poco como la inquietud que yo tengo es... ¿En qué sentido esta dependencia de la que usted nos ha hablado, que resalta mucho el poshumanismo, esta dependencia del hombre hacia el medio ambiente y hacia, en general, a la naturaleza? ¿En qué sentido esa dependencia no sería una heteronomía? Justo como en este contraste entre autonomía y heteronomía que resalta, bueno, que es como uno de los principales puntos claves de la moral kantiana. Me gustaría dejar con esa pregunta de momento para después también darle el micrófono a las demás personas. Muchas gracias, doctora. Gracias por la pregunta. Desde luego no creo ni mucho menos haber despachado la inquietud de si cabe o no ser todavía kantiano. Creo que es difícil hoy serlo. Muy pocos parecen hoy todavía reivindicar esa herencia ilustrada, pero no creo, y en eso pues Peluchón nos muestra un poco el camino, que suponga de hecho ya una vía cerrada, una sin salida. Entonces habría que seguir explorando qué querría decir hoy todavía ser ilustrado en estas nuevas condiciones. Eso en general. Sobre la pregunta que tú señalas, me parece sin duda muy relevante tratar de arrojar luz sobre esta noción de heteronomía con la que tú asocias la visión que he presentado de un sujeto que se afirma en virtud de su dependencia, de su, diríamos, mm, condicionamiento por parte de esas relaciones eh, naturales en las que se encuentra inscrito. Y diría que muy probablemente
sí se trata de una heteronomía, pero no estoy muy segura de que esa heteronomía tenga que ser leída en los mismos términos en los que Kant la entendió, que para él era una suerte de renuncia, desde luego, a la propia razón, a la propia autonomía, la capacidad de autodeterminación y por lo tanto una minoría de edad. Aquí seguramente el término pueda corresponder un poco más a la idea que de heteronomía, por ejemplo, nos ofrece un filósofo como Emmanuel Levinas, cuya ética efectivamente está centrada en una comprensión de un sujeto heterónomo, de un sujeto que se reconoce a sí mismo constituido por el encuentro con otros. De alguna forma, para seguir un poco con la fórmula humanista de que el ser humano se fabrica a sí mismo, este sería uno que se sabe fabricado en su encuentro por otros, que se sabe producido por ese encuentro con otros. En ese sentido, su dependencia, en ese sentido, su vulnerabilidad y en ese sentido también su heteronomía. Pero aquí la heteronomía no cobra el sentido de una pérdida de libertad, sino de un redescubrimiento, podríamos decir, de la condición misma de llegar a ser un sujeto, ¿sí? Y en ese sentido, sí podría hablarse de una concepción donde el otro de alguna manera cobra un relieve fundamental en la medida que sin el encuentro, sin la relación, no surge el sujeto, pero eso entonces nos lleva en una dirección en términos éticos que no está centrado como en Kant en la idea de libertad, no es una ética que haga de la libertad el centro, sino una ética de la responsabilidad. Y muy probablemente ante estos desafíos que tenemos hoy, creados pues por la crisis ecológica que estamos viviendo, hacia allá apuntaría una nueva perspectiva ética, centrada en la noción de responsabilidad que cabe asumir mejor cuando nos sabemos efectivamente incorporados, inmersos en una serie de relaciones con otros de quienes dependemos. Entonces, pensaría que sí, heteronomía, pero leída en un sentido no exactamente kantiano. Muchas gracias, doctora. Listo, perfecto. Tenemos de aquí mismo, de este espacio del Zoom, una pregunta del profesor Gonzalo Serrano. Adelante. Muchas gracias, Diana, por esa exposición, por esas señales tan claras, las cuales hacen difícil salvar a Kant y casi que hacen difícil conmemorar qué de Kant, se pregunta uno, ¿no? ¿Qué le conmemoramos de 300 años después digamos, del cuadro que nos queda? Yo, en esa tónica, digamos, en la tónica de defender lo indefendible en este momento, invitaría a una especie de relectura, ¿sí? Toca seguir hablando con Kant, no, yo no sé si ser kantiano o no, sino verificar si puede decirnos todavía algo. Y yo diría que es una de las dificultades que tengo de la noción de antropocentrismo como una noción sustituta, digamos, de la filosofía crítica de Kant, como si más o menos lo que Kant hizo fue una especie de, digamos, de centración en nuestra propia naturaleza humana, por así decirlo. Eh, y lo diría en términos breves, con alusión a una de las figuras más consentidas por él, digamos, más cruciales que él ha usado para explicar su postura filosófica, que es la famosa y malentendida inversión copernicana. Es decir, que hoy día abro un libro de un conocido profesor alemán que se llama
Villachek, conmemorando los 300 años de Kant, y nos muestra la imagen de Kant a través de esa, digamos, analogía con Copérnico. Y se establece esa analogía como precisamente como una especie de terraquismo o de un centrismo de la Tierra, del sujeto, digamos, del sujeto que se correspondería con un centrismo del habitáculo del ser humano, eh, que es lo que corresponde con un geocentrismo, que es lo que precisamente Copérnico quiere destronar. ¿Sí? Y esa imagen, de esa imagen copernicana, digamos, los responsables de que se tome como un subjetivismo y como un antropocentrismo son los propios intérpretes kantianos, y en eso tendríamos que pelear dentro de la propia secta, si se puede hablar así. Lo que hace Copérnico, según Kant, y es lo que él aprecia como imagen de lo que él va a hacer en la crítica, no es simplemente cambiar el centro de las cosas, y como dice Russell, recuperar, invertir, digamos, la intención y aparentemente recuperar el centro de la Tierra de la que lo había destronado Copérnico, que es lo que dice Russell. Aquí lo que Kant quiere apreciar de Copérnico es que para entender mejor el cielo hay que mirar dónde estamos parados. Eso significaría una especie, a primera vista, de un terraquismo según el cual nosotros tendríamos una astronomía geocéntrica, según las lecturas que yo quiero enfrentar. Pero no es eso lo que, digamos, está aclarando Kant con Copérnico, porque la idea de mirar la Tierra primero para entender el cielo, es decir, cuáles son las condiciones observacionales que nos ofrece la Tierra para ver el cielo, no es una exclusividad de que quien quiera saber en el sistema solar o en la galaxia, saber cómo es el cielo, tiene que venir a la Tierra a mirarla. No, la regla que está desentrañando Kant de Copérnico es: quien quiera entender el cielo, donde sea que esté parado, tiene que mirar de antemano dónde está parado y cuáles son las condiciones del cuerpo en el que se mueve. De ahí se decide, Copérnico, que la Tierra es un planeta que no está quieta en el centro y que por lo tanto tiene que conmutar los movimientos de la Tierra con los que ven el cielo, y así lo podrá entender. Pero eso no quiere decir que todo habitante del sistema solar tenga que venirse a la Tierra a ver qué pasa. No, sino que la regla se aplica para cada habitáculo del sistema solar. Entonces los marcianos hacen lo mismo, hacen lo propio, harían lo propio, y tendríamos una, eh, digamos, aplicación de la regla a las condiciones marcianas de cómo observar el cielo, lo cual nos permitiría pensar que podría haber comunicación y una especie de ampliación de la objetividad entre lo humano o lo terráqueo y lo marciano. ¿A qué voy con eso? Hasta ahora en astronomía, a que precisamente no se trata de darle la exclusiva del conocimiento al hombre, al ser humano. No se trata de darle la exclusiva del conocimiento, sino que conociéndose el ser humano, cómo son sus condiciones de conocimiento, establecer la correspondencia, la correspondiente objetividad propia de sus condiciones. Ahí estaríamos aplicando la misma regla copernicana y estaríamos generando una noción amplia de conocimiento y una deducción de la especificidad de cómo conocemos los seres humanos y qué objetividad nos corresponde. No sé si ahí yo, con esta lectura que hago de Kant, que no es la estándar, ofreciera un posible desmarque
respecto de la noción de antropocentrismo, solo hecha por ahora en la filosofía teórica, aunque Diana se concentró, digamos, en la parte moral y práctica. Pero solo quisiera preguntarle si este ejercicio que yo hago da un posible desmarque respecto de un antropocentrismo. Dejaría la pregunta así después de esa exposición un poco aparatosa. Bueno, Gonzalo, a ver cómo podría yo tratar de darle fuerza a ese intento de defensa de Kant. A ver, lo primero creo sería volver sobre antropocentrismo, porque es cierto que se puede entender desde diversos puntos de vista, o más bien en diversos aspectos. Habría un antropocentrismo ontológico, habría un antropocentrismo moral o ético, y habría un antropocentrismo, diríamos, epistemológico, y tengo la impresión un poco de que esta defensa que usted intenta esbozar, pues tendría que ver con ese tercero, con una posibilidad de defender que en el marco del pensamiento kantiano, el conocimiento no es diríamos, una prerrogativa exclusivamente humana. Y en ese sentido, encontraríamos en él bases para eventualmente extender la posibilidad de conocimiento a otras formas de vida, con lo cual es probable que eso tenga, a manera de un efecto dominó, un impacto en sus planteamientos éticos, porque buena parte de la distinción entre seres con dignidad o personas y seres que son cosas o meros medios pasa por el hecho de atribuirles o no a unos y a otros ciertas capacidades. Entonces, eventualmente, si usted dice, rescatamos la posibilidad de un conocimiento más allá de lo humano, eso podría eventualmente abrir la vía para también cuestionar el antropocentrismo, tanto moral como eventualmente ontológico. Ahí, como usted bien lo dice, creo que hay que entrar a mirar, y seguramente para eso se requiere un conocimiento mucho más a profundidad de Kant, qué elementos habría realmente para sostener una noción de conocimiento que valga por igual entre humanos y entre no humanos para Kant. Hasta donde yo tengo entendido, pero desde luego no conozco a profundidad el planteamiento suyo, me parece que no hay en principio la posibilidad de hablar de conocimiento más que para aquel que tiene una capacidad de razón. Los queda fácil imaginar que haya extraterrestres, porque así nos lo pinta la fantasía, que son tanto hasta más racionales que nosotros. Pero aquí en la Tierra, ¿estaría dispuesto Kant a afirmar que hay razón y por ende eventualmente una capacidad de conocimiento en seres no humanos? Hay pasajes, hay momentos de su reflexión que nos pudieran invitar a verlo de este modo, y con ello quizás quitarle un poco el peso a esta idea de antropocentrismo epistemológico. No lo sé, ahí sí, pero lo que yo alcanzo a ver es que en los múltiples usos que hace él, de tanto de la noción de razón como de conocimiento, está sobreentendido que se trata de una habilidad única y exclusivamente humana, en nombre de la cual precisamente el ser humano puede fundar un cierto estatuto de superioridad frente a las otras formas de vida. Entonces, no sabría realmente si tiene mucho futuro, a menos que encontráramos en Kant esas indicaciones, una idea de conocimiento. Creo que sí es positivo el hecho de que haya una suerte, que me pareció ser el espíritu de su intervención, de relativización, en la medida en que lo que sea que decimos poder conocer, solo lo podemos conocer en relación con nuestro punto de vista, con nuestro modo de estar, digámoslo así, en el mundo. Y en eso, al menos en teoría, uno podría decir, bueno, no siendo la nuestra la única, habría otras formas de estar en el mundo, susceptibles también de ser maneras de conocer. Pero no sé si eso es llevar muy lejos lo que Kant apenas, si acaso, estaría sugiriendo. Ahí siguen, como usted bien decía, será los kantianos bien conocedores y especialistas a quienes les quepa la tarea de ir a buscar las bases para esa nueva lectura de Kant.
Y a propósito de pronto de lo primero, acerca, un poco siguiendo en la misma línea anterior, ¿es que acaso esto liquida por completo el pensamiento kantiano? Yo no lo creo así, definitivamente, y hay que decir que cuando ha habido reticencias en algunos autores, por ejemplo, en Adela Cortina, sin duda ella muy kantiana, frente a estas reivindicaciones de las éticas ambientalistas y de las éticas animalistas, a otorgarles a los animales y eventualmente a la naturaleza un valor intrínseco, así como al ser humano. Esas reservas vienen muchas veces animadas por una preocupación sobre lo que esto tendría como efecto en los derechos humanos, que sin duda es una, eh, podríamos decir, conquista, una deuda que debemos al proyecto ilustrado, a esa pretensión universalista con la cual pues comulga Kant, y que no creo que ninguno estuviera hoy mucho menos dispuesto a renunciar a esta. Es decir, ahí habría que eventualmente seguir con esta aspiración a un cierto universalismo, a una fundamentación de derechos humanos, pero eventualmente el trabajo ahí es cómo hacerlo sin apelar a esa concepción eh, de sujeto racional como el que Kant plantea. Una nueva fundamentación sobre la idea de una vulnerabilidad universalmente compartida por las formas de vida que debiera traducirse en derechos estos universales, no solamente para los seres humanos, sino más allá. Entonces, ese universalismo no creo que deba ser abandonado, y creo que ahí hay una eh, un aporte kantiano importante, del mismo modo como una cierta visión de la política que tendría también que inspirarse de ese ideal cosmopolita kantiano, solo que en esta ocasión con un impulso mayor hacia una política que suponga una redefinición de la comunidad política más allá de los seres humanos. Entonces, ahí no creería que haya una ruptura tan radical con algunos de sus planteamientos, sino más bien una resignificación, una adaptación para romper ese antropocentrismo. Gracias, gracias. Listo, perfecto. Entonces, recordamos de nuevo que, digamos, para las personas presentes en Zoom que nos quieren acompañar en estas sesiones, dejamos un formulario en el que puedan registrar su asistencia, pues para una posterior certificación. También, digamos, contando con el valioso tiempo de la profesora Diana, pues, digamos, creo que pasamos a estas preguntas como de remate, que son esas que estamos formulando a todos nuestros invitados en este ciclo de Kant hoy. Voy a lanzar tres, entonces pueden ser respuestas cortas. De hecho, pues sería más interesante si lo hacemos así. Esto, digamos, ya atendiendo al marco de, pues, de nuestra celebración del tricentenario del natalicio. La primera es, profesora Diana, desde su perspectiva como profesional en la filosofía, ¿qué le hace hablar hoy de Kant, de entre tantos autores posteriores e incluso actuales? ¿Voy respondiendo de una o me las vas a Sí, lanzar así la- como strike uno, las vamos strike? lanzando. Sí. Ok. Bueno, debo decir que Kant, en principio, y por las razones que quedaron en evidencia en mi presentación, no es uno de los autores que más frecuente, digamos, de manera directa. Más bien es justamente el interés de ver en qué medida se puede, como lo han intentado algunos, mencioné a Tom Regan, tratar todavía, haciéndole algo de fuerza a sus planteamientos, iluminar algunos de estos problemas, pero debo decir que es más en función de perfilar mejor lo que puede hacer una postura posthumanista hoy que por un interés directo en Kant que me he ocupado de él. Pero quién negaría, ni mucho menos, que se trata de una figura mayor de la historia de la filosofía occidental que ha dejado una huella muy importante con la cual necesariamente hay que seguir dialogando, no como decían al comienzo para estar necesariamente de acuerdo, pero sí me parece insoslayable.
Genial. La segunda pregunta sería, ¿cree usted que vale la pena actualizar la lectura de Kant para afrontar temas como los de este ciclo de conversaciones? Sí, sin duda, como digo, ya sea porque se le encuentre todavía una vertiente que pueda dar respuesta a algunas de estas inquietudes, ya sea a manera, podríamos decir, de una suerte de sparring que ayuda a afinar mejor las posturas, los argumentos y los conceptos a los que creamos que ahora hay que acudir un poco, dejando atrás esa tradición que él representa. Entonces, el diálogo sin duda es necesario. Perfecto. Y pues antes de lanzar esta última pregunta, pues eh, yo quisiera recordar algo que habíamos conversado desde el año pasado con el profesor Serrano, con los miembros del comité de nuestro departamento, y era que pues nos alegra mucho que en esta celebración, digamos, no nos limitemos simplemente como volver a Kant simplemente para eh, dar un comentario pro Kant, sino que, digamos, creo que estas discusiones, eh, estos colocar como sobre la balanza Kant es necesario. Entonces, me alegra bastante que hayamos tenido ya uno de estos espacios dedicados, digamos, a cuestionarnos realmente todo aquello que tal vez hemos leído de Kant o ponerlo en contrapeso con otras visiones. Y con eso pues avanzo a nuestra última pregunta y es, profesora Diana, ¿por qué o por qué no Kant? Bueno, creo que las tres han sido como variaciones sobre el mismo tema y por lo mismo tendré que repetirme un poco. Y diría por qué sí Kant. Ciertamente las bases de muchas de las, diríamos, actitudes éticas, políticas que definen nuestro mundo moderno fueron erigidas con base en propuestas suyas y en ese sentido mal haríamos en desconocer esa herencia porque nos privaríamos de unas herramientas para entender mejor en qué medida nuestro mundo moderno, digamos, opera y qué tanto podríamos a partir de ellos también evaluar sus fracasos. ¿Y por qué no? Pues un poco por lo que hemos dicho, si estoy en lo correcto y efectivamente hay una visión del ser humano en Kant que hoy en día está llamada a ser abandonada, desplazada por una nueva que nos haga, ahí sí, empleando un poco su expresión, posible la paz, pero ya no la paz únicamente entre nosotros, sino una paz con la naturaleza con la que, como hemos visto, estamos llevando una guerra y así lo dicen muchos de estos autores llamados posthumanistas. Entonces, en ese sentido, no pareciera él ser quien brinde las herramientas suficientes para construir esa nueva paz duradera, no entre nosotros únicamente, sino con la naturaleza. Entonces ahí creo que Kant muestra sus límites. Perfecto. Pues a los asistentes, a las personas que nos ven, recordarles que la siguiente semana pues estaremos con el profesor Jorge Sierra hablando de Kant y los animales, otro tema también actual, reciente. Creo que tiene la palabra alguien que quiere comentar. Yo creo que sí, tenemos un par de minutos todavía y es el profesor Adrián, por favor. Gracias. Voy a estar corto. Um, no entiendo por qué no se puede combinar la autonomía humana como una aspiración con la vulnerabilidad o la fragilidad humana. Si pensamos como autonomía, como un intento de tomar responsabilidad por uno mismo, para uno mismo. Y esa aspiración hacemos con capacidades muy inadecuadas, muy imperfectos. Intentamos autoconstituir nuestra identidad, nuestra naturaleza,
como una manera de tomar responsabilidad para nosotros mismos. Pero hacemos eso con capacidades que son frágiles, inadecuados, vulnerables a todo el resto de la naturaleza. Me parece que tú tienes como un tipo de oposición, ¿no? Entre esas dos nociones. Y no veo la razón por qué eso es necesario. Y la segunda pregunta es relacionada con eso. Hay un tipo de antropocentrismo que resulta del hecho de que si la vida diversa, sostenible en nuestro planeta, es posible, pasa o no pasa, depende de nosotros, depende las acciones y decisiones, consecuencias de la vida humana, right? Tal que se puede decir que, dado que lo que estamos haciendo ahorita es esa trayectoria hacia un futuro no sostenible. Pero para cambiar esa trayectoria, tenemos que cambiar la manera en la que actuamos. Y eso implica una actuación de nuestra capacidad de autoconstitución para que podamos cambiar nuestra naturaleza, para que no seguimos actuando en una manera que sigue dañando tanto la naturaleza de la planeta. Bueno, eso. Sorry, estoy sin cámara, ¿no? Pero qué pena. Ok, no, muchas gracias, profesor Adrián, por estas preguntas que creo que sí me obligarán entonces a hacer un poco más de precisión. Ciertamente en la exposición fue más claro esa contraposición que establecía entre un sujeto, como lo entiende Kant, que se define a sí mismo por esa capacidad de desarrollar su autonomía, entendiendo por esta la capacidad de darse a sí mismo su regla o norma de acción a partir del uso de su propia razón, y un nuevo sujeto que diría es más afín a esta perspectiva posthumanista, que estaría más dispuesto a reconocer esto que antes llamábamos una suerte de heteronomía, de dependencia. Hablé incluso de una deuda con todo lo otro con lo que está en relación y que le permite constituirse. Entonces daría la impresión de que es una suerte de contradicción y que habría que de alguna forma optar por lo uno o por lo otro, pero creo que sería errado verlo de esa manera, porque así como hace un instante afirmaba yo que hay ciertas ideas de Kant que no nos parece que podamos renunciar a ellas, la de autonomía hasta cierto punto también podría ser una de estas, solo que igual sería necesaria una redefinición de lo que con tal autonomía habría que entender. Y ahí seguramente la idea de que esta autonomía debe ir de la mano e incluso estar de alguna forma supeditada a un deber de responsabilidad. En ese sentido, sí, claro, autónomos en la medida en que esa autonomía no solo no riña, sino que haga posible esta convivencia, esta cohabitación, es decir, que de alguna forma sea, como digo, esté puesta al servicio de ese principio de responsabilidad. Usted hablaba de que ser autónomos es ser responsables por nosotros mismos. Diría yo que esta nueva versión, si se quiere, de la autonomía, que no riñe con la heteronomía en el sentido que hablaba previamente, sería entonces una responsabilidad no centrada únicamente en nosotros, aunque desde luego es una responsabilidad con nosotros mismos, pero una responsabilidad frente a otros. Y en ese sentido,
No creo que necesariamente estemos abocados a una contradicción. Es un asunto de que esta autonomía parte de una comprensión del sujeto autónomo, de que él debe, en nombre de esa dependencia, de esa vulnerabilidad, tomar decisiones por sí mismos que no lesionen, que no vayan en contravía de la sostenibilidad de esas relaciones de interdependencia con otros. Entonces, no creería que obligatoriamente haya allí una contradicción, siempre y cuando esa autonomía, como digo, esté en consonancia con la responsabilidad hacia los otros y no solamente frente a nosotros mismos. Aquí aparece, yo creo, una suerte de paradoja, y es que ciertamente, en la medida en que esta crisis ambiental, ecológica que estamos viviendo tiene un origen en la acción humana y por lo tanto cabe decir que somos nosotros quien con cambios en nuestras acciones podemos eventualmente tener un efecto mm, positivo, si así lo decidimos, en esas relaciones con el resto del mundo vivo, entonces pareciera que queriendo nosotros ponernos un poco en una condición no central en las relaciones que nos vinculan a los demás, a las demás formas de vida, sin embargo, en términos éticos, seguimos teniendo un protagonismo mayor, es decir, somos aquellos que debemos llegar a ser conscientes de la responsabilidad que nosotros y ningún otro tiene en la conservación de esas relaciones vitales. Entonces, nos descentramos, pero nos mantenemos en el centro. O sea, eso es un poco como la paradoja que parece que estamos viendo aquí. Hay todavía una suerte, diríamos, de antropocentrismo allí. Solo que una vez más tendríamos que examinar si en este movimiento, sin duda paradójico, tenso, de todas maneras no se está rompiendo ese antropocentrismo moral del que precisamente se acusa a mucho de la tradición. ¿En qué medida? En la medida en que aquí, desde luego, este que ahora asume su responsabilidad y reconoce que solo a él le cabe esa responsabilidad y que solo en nombre de esa responsabilidad debe llevar a cabo acciones correctoras o acciones, podríamos decir, reparadoras del daño, a este, sin embargo, ahora le importa eh, lo que sus acciones provocan en otros no humanos. Y ahí es donde ha sufrido una transformación. Ahí es donde podríamos decir que este sujeto que se sabe el centro de responsabilidad, sin embargo, no se sabe el único con valor moral o con un estatuto moral. Ahí es donde creo que a la vez ocurre un descentramiento que rompe con ese antropocentrismo moral que viene acompañado del reconocimiento de la responsabilidad única que como ser moral le corresponde al ser humano. Y es que aquí sí sería importante subrayar que no se trata en ningún momento de desconocer lo que es distinto del ser humano, solamente que esa diferencia suya no debe ser leída en términos jerárquicos. ¿Y qué es distinto del ser humano? Sí, su capacidad de actuar moralmente. Por eso es el capaz ahora, reconociendo esta nueva situación, que debería entonces asumir su responsabilidad y no la puede delegar en nadie más. En eso tiene que estar a la altura de este reclamo ético. Pero sin duda allí ha supuesto esto un cambio de perspectiva acerca de sí mismo en la medida en que debe renunciar a ser el único que se ve con valor moral, con estatuto moral, con dignidad, con valor intrínseco. En eso hay un descentramiento, pero en nombre de su diferencia, capaz de actuar moralmente, debe asumir responsabilidad. Así intentaría yo un poco mostrar por qué no hay una necesaria oposición o incompatibilidad entre una cosa y la otra. Listo, No, muchas perfecto. gracias. Yeah. Muchísimas gracias. Digamos, la profesora Diana Muñoz pues, nos había hecho una petición especial respecto al tiempo. Yo me encontraba haciendo el cierre y pues, digamos, nos sorprendió un poco la pregunta del profesor Adrián. Eh, digamos, yo ya estaba presentando como las siguientes sesiones,
para cumplir con la petición que nos hizo la profesora. Entonces veo que hay una pregunta adicional. No sé si podamos abordar esta pregunta muy brevemente y ya dar el cierre o si la profesora ya debe retirarse. No, no, no. Quisiera oír la pregunta de la profe Ángela, que veo que está allí levantando la mano. No puedo prometer una larga respuesta, pero sí quisiera escuchar un poco lo que tiene para decir. Perfecto. Profesora Ángela, por favor. Sigue silenciada por si ya está hablándonos, profesora Ángela. Aló, ¿me escuchan? Perfecto. Ay, qué bien. No sé cómo activar la cámara. Diana, ¿me escuchas? Sí, claro, alto y Bueno, claro. ok, entonces me excuso por no poder dejarme ver, no sé cómo hacerlo. Te voy a hacer la pregunta y es la siguiente. Yo me imagino que tú y los, digamos, posthumanistas que se ven de la manera como tú quieres que sean vistos, es decir, como nos has contado que sean vistos, no se han preguntado sobre si estarían incurriendo en una suerte de anacronismo al hacer una de dos cosas. Forzar a Kant para que nos diga lo que eventualmente se acomode a nuestra concepción posthumanista y salvarlo a él, digamos, del ostracismo, si se quiere, o proscribirlo, decir, bueno, no, es decir, ya este autor, pues, kantianos tetra ya sabemos, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa, Diana, yo no sé si pierde valor Kant justamente, o las lecturas sobre Kant, o todo lo que nos tiene para decir acerca de los vínculos con los demás seres humanos, y también una cosa tan fundamental que tiene para decirnos acerca de nuestro sentido de realidad, este autor. Si pierde eso valor por cuenta de que nuestro mundo hoy está atendiendo a otra serie de vínculos. Eh, yo creería que si hay alguien consciente de nuestros límites, es Kant. Si hay alguien consciente de la tragedia que comporta vivir como ser humano y tratar de hacerlo como quisiera hacerlo sin poder, es Kant. Eh, entonces, pues no sé, Diana, yo solamente te pregunto, ¿se han preguntado los posthumanistas o cómo responderías tú a esta pregunta hecha, no propiamente porque no lo soy, profunda conocedora de Kant, ni mucho menos, sino me preocupa como el quiebre eh, que se propone respecto de Kant con la idea de, bueno, no, él no, él tiene en mente un ser humano que no es el que queremos, que no es con el que queremos aprender a vivir hoy. Te dejo la pregunta así y te agradezco de todas maneras mucho tu exposición. Bueno, Ángela, muchas gracias. Una pregunta sin duda difícil. Eso me obliga en parte a hacer una confesión. Como les decía, fue un poco por encargo que asumí esta charla, porque en principio Kant no es uno de los autores que yo más frecuente, y en parte probablemente tiene que ver con el hecho de no ver en él y en su pensamiento como elementos que puedan resultar fecundos para la construcción de este paradigma posthumanista que, a mi juicio, pues es una propuesta que nos puede orientar mejor frente a la realidad que tenemos hoy. Entonces, digamos que
Sí hay algo de forzado, si se quiere, en el ejercicio de traer a Kant y ver hasta qué punto rinde o no frente a las expectativas del posthumanismo. Creo que es un ejercicio sin duda que puede ser visto como algo violento y hasta castrador del pensamiento de Kant si lo queremos poner al servicio de otra cosa. Entonces, no diría que sea necesariamente, digamos, para mí, eh, mm, que se me escape el posible anacronismo que tú señalas que habría en un tipo de lectura así. Y dicho esto, pues precisamente diría que por toda la riqueza que tú misma dices y todo aquel que ha leído a Kant reconocen su trabajo para ayudarnos a ver aspectos de nuestra experiencia y condición humana. No hay que olvidar que esa pregunta antropológica que es el hombre, en la que él considera que se resumen todas las otras tres que determinan su filosofía, pues ese es una suerte de enigma que en algún sentido nosotros no podemos pasar por alto y de la que tendríamos mucho que aprender todavía leyendo a Kant en su contexto, con su horizonte particular, digamos, histórico, y no necesariamente porque queramos servirnos de él para esta construcción. Creo que hay muchos otros recursos que tanto en la tradición como fuera de ellas podrían acomodarse mejor a la construcción de este paradigma posthumanista. Pero dada la tarea de poner un poco en diálogo o ver la posibilidad de que el posthumanismo se inspire en algún sentido del pensamiento kantiano, pues he acudido un poco a exagerar, si se quiere, estas tensiones. Pero creo que eso no le quita en lo absoluto valor al hecho de leer a Kant por sí mismo con todo lo que tiene para decir en muchos aspectos de nuestra experiencia. Gracias, Diana. Muchísimas gracias. Gracias. Está por ahí el profesor Serrano, pues Sí, digamos, sí, anunciando, yo asumo, digamos, ya lo que viene, pues quiero que también que el profesor Serrano, que fue la persona que presentó a la profesora, pues haga el cierre y leemos el tiempo que la profesora ha dispuesto para esta sesión. Gracias. no, muchas gracias a Diana. Realmente, por la pregunta de Ángela, es claro, la responsabilidad es mía. Yo era el que quería una especie de contraste de Kant con el posthumanismo. Lo quería, no, quería pensar a Kant en muchos de sus aspectos y de sus contradicciones. Y me pareció que el caso de Diana con el posthumanismo sería una buena tensión, una interesante. Pero sí, puede tener algo de forzado y por eso ella habla de algo relacionado con un encargo o con una propuesta que valorada después, Diana, me parece fructífera y útil, y hay que seguir la conversación con Kant desde muchos frentes. Conversación no es culto a Kant ni nada de eso, es alguien con quien es rico conversar también. Y cerrar diciendo, pues, que muchas gracias, que sea una abrebocas de bienvenida, porque seguramente vendrá una bienvenida más justa, para más acorde digamos, con ese retorno que todavía quién sabe para cuándo será, porque con esta universidad como está, con estos problemas que tenemos, estamos realmente desorientados sobre qué futuro tendremos en los próximos meses. Muchas gracias, Diana, y espero que nos veamos pronto. Le cedo la palabra a Robert para que dé los anuncios correspondientes. Listo, perfecto. Gracias, profesor Serrano. Entonces, pues quedamos con las siguientes sesiones, que es Can y los animales, Can y la educación y Can y la utopía. Este será el siguiente lunes, la de Can y los animales, con el profesor Jorge Sierra de la Universidad Autónoma. Esperamos que estén las condiciones para tener un espacio presencial, de lo contrario, pues lo haremos de nuevo virtual. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron por los canales de YouTube, las personas presentes en Zoom y especialmente pues, a la profesora Diana Muñoz, que nos acompañó y que nos trajo algo bastante, bastante, bastante interesante. Entonces, pues para ya respetar el tiempo de la profesora, creo que este ha sido todo por hoy. Entonces, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. A ustedes muchas gracias. Vale.